tal, hermanos? Es un gusto saludarles este día de hoy, martes 25 de junio. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios. En este día de hoy vamos a estar compartiendo la lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos 6, 12, 13 y 14. Esperemos que con la luz del Espíritu Santo podamos juntos reflexionar sobre qué mensaje nos tiene este día nuestro Señor Jesucristo. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. No den lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, pues podrían pisotearlas y después se volverían contra ustedes para destrozarlos. Todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí está toda la ley y los profetas. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y qué pocos son los que lo encuentran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermano, pues vamos a tratar de reflexionar, meditar un poquito. ¿Qué es el mensaje que nos quiere dar nuestro Señor en este día de hoy? ¿Qué es lo que desde en aquel entonces Jesús le hablaba a los discípulos? ¿Qué les quería decir con esto? Nos dice el versículo 6. No den lo que es santo a los perros, ni echen sus perlas a los cerdos, pues podrían pisotearlas y después se volverían contra ustedes para destrozarlos. Podemos ver cómo de cierta manera nuestro Señor Jesucristo les advertía, por decirlo así, a los discípulos de cómo muchas veces tenemos que nosotros ser un poco discretos, de cómo muchas veces tiene que haber esa prudencia en lo que nosotros contamos, en lo que nosotros compartimos muchas veces con otras personas. Por ejemplo, en experiencias vividas con el Señor, cosas que quizás nos han sucedido, no solamente en nuestra vida personal, sino en el ámbito espiritual. Por ejemplo, no sé si alguna vez te ha pasado que tienes mucha confianza con una persona y le confías algo a una que se supone que es tu amiga. Entonces viene esta amiga y le cuenta a alguien más. Tú le contaste en secreto, le dijiste. Y esta persona viene y se lo cuenta a alguien más. Y muchas veces eso que tú contaste se vuelve en contra tuya. Ya el mensaje pudo haber estado distorsionado o lo que se transmitió, el chisme, por decirlo así. Entonces muchas veces con eso, en vez de que quizás lo contaste para que te pudieran dar algún consejo o alguna opinión relacionado con lo que tú dijiste, y eso se vuelve en contra nuestra, como nos dice aquí la palabra de Dios, hablando espiritualmente. Muchas veces nosotros también de igual manera, cuando le hablamos a las personas de Dios, por ejemplo, cuando queremos invitarlos o cuando quizás le contamos cosas que nos han sucedido a nosotros, muchas de esas cosas se vuelven en contra nuestra. ¿Por qué? Pues porque muchas veces las personas que nos conocen, no, por ejemplo, en tu cambio de conversión, te pueden decir, ay, pero si mira cómo eres y sigues siendo igual, dices que vas a la iglesia y sigues peor. Imagínate entonces si no fuéramos, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que se vuelven a nuestra contra y que a veces nosotros, por querer hacer un bien, eso termina volviéndose en contra nuestra. Por eso, en este día, el Señor nos invita a que seamos un poco discretos,
a que no vayamos por el camino contándole todo a todo mundo, porque hay personas que quizás no tengan la madurez o no tengan el conocimiento y no vayan a aceptar ese mensaje que tú les quieras dar o lo que tú les quieras decir. También en el versículo 12 nos dice: todo lo que ustedes desearían de los demás, háganlo con ellos. Ahí está la ley y los profetas. Todo lo que ustedes desearían de los demás. Esta es una invitación que nos está haciendo nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. A ti, hermano, que me estás viendo, para mí misma. Nos está haciendo una invitación. Por ejemplo, ¿a quién no le gusta ser tratado bien? Estoy segura que a ti te gusta. A mí me gusta. Entonces, esa es la invitación que nos hace nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, a ser amables con las personas. ¿A ti te gusta que sean amables? Sé tú amable con las personas. ¿A ti te gusta que te respeten? Respeta a los demás. Nos sigue diciendo el versículo 13. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina, y son muchos los que pasan por él. Entren por la puerta angosta. ¿Cómo podemos entender esta puerta angosta? ¿Cómo podríamos traerlo en este momento de nuestra vida? ¿Cuál es ese camino espacioso que conduce a la ruina? Y que nos dice que muchos son los que pasan por él. Muchas veces nosotros, como seguidores de Cristo, o a ti, hermano, que quizás aún no has escuchado de Dios y esta es la primera vez que estás escuchando, Jesús nos hace la invitación también a entrar por esa puerta angosta, a seguir ese camino recto que Él nos dice en su santa palabra, a que nos esforcemos, a que perseveremos por caminar según los mandamientos o caminar según la ley, como nos dice anteriormente. Así como Jesús nos los dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Él es esa puerta la cual nos conduce hacia la vida eterna, hacia la salvación. Él es esa puerta, como nos dice Él mismo, porque Él nos dejó su ejemplo. Él nos vino a mostrar cuál es ese camino que deberíamos de seguir, o lo que se supone que deberíamos estar haciendo para poder entrar por esa puerta angosta. Nos dice, porque qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación, y que pocos son los que lo encuentran. Muchas son las personas que, ya sea por ignorancia, falta de conocimiento, o porque no quieren conocer más de Dios, muchas veces se nos hace más fácil irnos por otros caminos, porque sinceramente, ¿a quién le gusta sufrir? Como nos dice más adelante, qué escabroso el camino que conduce a la salvación. En este día de hoy, Jesús no solamente nos invita a seguir su ejemplo, a tratar de entrar por esa puerta angosta como Él nos lo dice, sino nos está diciendo que no va a ser fácil, que es difícil. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado cada uno de nosotros hablar de que ay, si te acercas al Señor ya no vas a sufrir, acá todo es alegría, acá todo es puro gozo? No es así. No es así. Que hay momentos, claro que sí, hay momentos de todo. Hay momentos de reír, de gozarse, de felicidad. Pero también nos dice que escabroso es el camino que conduce a la salvación. Vamos a sufrir de diferentes maneras. Quizás ya no tanto como lo hicieron los apóstoles en aquel entonces, que fueron maltratados físicamente, que fueron casi los dejaban medio muertos, tirados. Ahora en estos tiempos nosotros podemos verlo, bueno, aunque todavía hay lugares en los cuales todavía de esa manera hay persecuciones a nuestros hermanos en otras partes del mundo. Pero en este momento, a nosotros, también lo podemos ver por medio de las críticas,
por medio de alguna mala cara que te hagan, o que si a alguien no le gustó algo que tú andas haciendo, ya con eso, esa es una manera de sufrir también, por llevar la palabra de Dios, por llevar el evangelio. Pero lo bueno que en este día de hoy el Señor nos lo está diciendo, qué escabroso es el camino que conduce a la salvación. Entonces, no es fácil, pero tampoco es difícil. Con la ayuda y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder ir caminando por ese camino para poder alcanzar la salvación como nos lo dice. Porque muy pocos son los que lo encuentran. Muy pocos. Pidámosle en este día de hoy, hermano, la gracia a nuestro Señor, que nos ayude a pasar por ese camino, que nos lleve de su mano, porque aunque no queramos, lo vamos a pasar. Si Jesús, que era Dios, lo padeció de igual manera o mucho peor que nosotros, con mayor razón aún nosotros. Entonces pidámosle esa gracia para poder soportar tantas cosas, adversidades, problemas, sufrimientos, para que Él nos fortalezca, nos ayude, nos dé el amor, la fe, esperanza, para que nos dé esa fuerza que necesitamos para poder caminar por ese camino. Y si andamos todavía medio perdidos, que nos ayude a encontrarlo, que nos ayude a encontrar ese camino para que podamos algún día, primeramente con la ayuda de Dios, alcanzar la vida eterna. Yo te quiero dejar con esto en este día de hoy, hermano. Medítalo. Que Mamita María te cubra con su santo manto y el Espíritu Santo te guíe. Hasta luego.